Bienvenidos a este vídeo sobre B.F. Skinner, uno de los psicólogos más influyentes y controvertidos de todos los tiempos. Skinner es conocido por su trabajo en el condicionamiento operante y su teoría del conductismo radical, y su impacto en el campo de la psicología ha sido inmejorable. B.F. Skinner, 1904 a 1990, fue un psicólogo estadounidense y behaviorista conocido por su trabajo en el condicionamiento operante y su teoría del conductismo radical. Skinner creía que el comportamiento humano y animal se puede entender a través de las leyes objetivas del aprendizaje, y que el comportamiento está determinado por su relación con el ambiente. Él desarrolló una teoría del condicionamiento operante, en la que propuso que el comportamiento es el resultado de la interacción entre un estímulo ambiental y una respuesta, y que la frecuencia de la respuesta puede ser aumentada o disminuida por las consecuencias que le siguen, ya sea refuerzo o castigo. Skinner identificó 4 programas de refuerzo que determinan el momento de la entrega de refuerzo en el condicionamiento operante: refuerzo continuo, refuerzo parcial, castigo continuo y castigo parcial. B.F. Skinner identificó 4 programas de refuerzo en el condicionamiento operante. Refuerzo continuo: el refuerzo se entrega después de cada respuesta correcta. Refuerzo parcial: intermitente: el refuerzo se entrega después de solo algunas respuestas correctas. Hay 4 tipos de refuerzo parcial. Ratio fijo: el refuerzo se entrega después de un número establecido de respuestas correctas. Ratio variable: el refuerzo se entrega después de un número impredecible de respuestas correctas. Intervalo fijo: el refuerzo se entrega después de un tiempo establecido. Intervalo variable: el refuerzo se entrega después de un tiempo impredecible. Castigo continuo: una consecuencia negativa se entrega después de cada respuesta incorrecta. Castigo parcial: una consecuencia negativa se entrega después de solo algunas respuestas incorrectas. Skinner descubrió que el refuerzo parcial es más efectivo para producir comportamientos persistentes en comparación con el refuerzo continuo, ya que la impredecibilidad del refuerzo hace más difícil para el organismo extinguir el comportamiento. Además de su trabajo en el condicionamiento operante, Skinner también escribió extensamente sobre el uso del behaviorismo en la educación y la sociedad. Él creía que un enfoque científico al comportamiento podría utilizarse para mejorar el comportamiento humano y resolver problemas sociales. En resumen, la teoría y los estudios de Skinner tienen un impacto significativo en el campo de la psicología y continúan influyendo en la investigación del comportamiento y el aprendizaje.